La caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 28 años de haber sido construido. Solo días antes del acontecimiento, los berlineses, tanto occidentales como orientales, mantenían la sensación de que esa muralla de 155 kilómetros de extensión era infranqueada e indestructible. Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales desencadenantes y provocó la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo que se enteraban del suceso a través de los cables de noticias o imágenes transmitidas por satélite. A la mañana siguiente de la primera noche que marcó el inicio de la caída del muro y con ello el de otros acontecimientos que dividieron en el fin de la Guerra Fría, el entonces alcalde de Berlín Occidental, Walter Mumper, dijo en un discurso: "Anoche el pueblo alemán fue el pueblo más feliz del mundo". El muro de Berlín, bautizado oficialmente como Muro de Protección Antifascista por la República Socialista Democrática Alemana o RDA, fue erigido el 13 de agosto de 1961 por el bloque soviético, presuntamente para proteger a su población de supuestos elementos fascistas que pudieron conspirar para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. Pero la verdadera razón fue otra. Hasta ese día, casi 3 millones de alemanes del este habían abandonado el Estado comunista para refugiarse en la República Federal Alemana. Una huida masiva que resultaba verdaderamente insoportable para los comunistas, ya que afectaba gravemente a las estructuras social y económica de la RDA, por un doble motivo: por la sangría demográfica que suponía y porque, en general, quienes abandonaban el país eran los profesionales más cualificados. Las causas que provocaron su derrumbe. Alentados por las reformas de Gorbachov, a partir de octubre de 1989 proliferaron en Alemania Oriental los movimientos de protesta contra el régimen comunista de Erich Honecker. Miles de ciudadanos optaron por abandonar el país por las fronteras recientemente abiertas de Hungría y Austria, mientras otros miles continuaban la resistencia a través de huelgas y manifestaciones que culminaron en noviembre con una enorme concentración de 2 millones de personas que se fueron acercando al muro de Berlín y comenzaron a derribar. El 9 de noviembre el gobierno permitió la libre circulación entre las dos Alemanias. La caída del muro de Berlín, inaugurado en agosto de 1961, con el fin de evitar el éxodo de la población de Berlín Oriental hacia Occidente, era todo un símbolo del derrumbe del bloque comunista. Causas económicas. Se dio a entender que los orientales producían mal a precios altos y sin capacidad, sacándolos a Alemania de su situación. Recuperación de la parte oriental con déficit fiscal e inflación del 5%. Hiperinflación de la posguerra marcó la economía alemana. Inestabilidad financiera. Crash de 1987. Libra esterlina e italiana tuvieron que salirse de la SME y la peseta devaluada. Inglaterra se recupera saliendo de la SME. Causas políticas. Reunificación de Alemania en octubre de 1990. Se consolida como la mayor potencia europea, miembro del G8. Instauración de la democracia con procesos electorales. Introducción de la economía de mercado. Con esto se desprestigia los estados de orden marxista-leninista. Alemania comenzó a proyectar su peso político sin provocar temor. Considerado el fin de la Guerra Fría. Desaparición de la URSS y el Pacto de Varsovia. Triunfo del capitalismo. El 9 de noviembre el gobierno permitió la libre circulación entre las dos Alemanias.
la caída del Muro de Berlín, inaugurado en agosto de 1961, con el fin de evitar el éxodo de la población de Berlín Oriental hacia Occidente, era todo un símbolo del derrumbe del bloque comunista. La cultura dejó de ser un instrumento político, no se luchaba por las ideologías. Es importante perfeccionar la democracia, libertad y la identidad. Datos curiosos sobre la caída del Muro de Berlín. Muy pocos lograron cruzar al oeste del Muro de Berlín. Si bien fueron muchas las personas que trataron de pasar desde el este hacia el oeste del muro y viceversa, muy pocos lo lograron, ya que la zona estaba fuertemente protegida por soldados en ambos lados. Se cree que alrededor de 100.000 personas que intentaron cruzar, solo entre 5.000 y 10.000 tuvo éxito. Algunos fueron detenidos y otros murieron en su escape. Existían formas legales de pasar de un lado al otro. Alrededor del muro de Berlín existían 31 puestos de control y 186 torres de vigilancia. Era posible pasar de un lado a otro, pero se requería de documentación casi imposible de obtener por parte de una persona común del lado este. Los alemanes del oeste tenían facilidades pasar a la zona este, teniendo que solicitar permisos especiales, pero que no eran imposibles de conseguir. Graffiti solo por un lado, un muro gigante de concreto y que dividía una ciudad. Era mucha tentación para los grafiteros. El lado este del muro estaba cubierto en pinturas y arte callejero. En tanto, el lado este no tenía ningún graffiti, solo el color del concreto. El famoso punto de control Charlie. Si bien existían 31 puntos de control a lo largo del muro de Berlín, el llamado punto de control Charlie era el más famoso de todos. Este punto de control estaba en la zona que dividía Berlín Oeste, controlado por los puntos norteamericanos, con el este de los soviéticos. La casita del guardia hoy se exhibe en un museo. 4 muros distintos de ella. El muro de Berlín no se construyó como una estructura única, sino como una serie de 4 distintos, empezando por 2 cercas de alambre y 2 muros de hormigón. La llamada Franja de la Muerte, accionada entre 30 y 150 metros de ancho, además de las luces, trayectorias y soldados con perros. La franja contenía obstáculos como cable de señal, alambre, de púas y camas de clavos. Además, había una zanja. Iglesia de Reconciliación. Dentro del muro también se encontraba la Iglesia de Reconciliación. Fue demolida en 1985. 8.000 globos para el 25 aniversario. 2 artistas alemanes, los hermanos Baute, han creado el muro de Berlín. 8.000 globos iluminados a lo largo de 15 kilómetros.